Bien, entonces hoy en nuestro tema 25 vamos a trabajar el tema el agua. El agua es uno de los elementos que sin ellos no podríamos nosotros sobrevivir. El agua es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta Tierra y también nos permite tiene gran utilidad, ¿no? Sin ello, sería difícil vivir sin este elemento. Entonces veamos o estudiemos qué es el agua. Entonces, vamos, ¿cómo apareció el agua en la Tierra, ¿no? O sea, hay varias teorías, ¿no? Pero la teoría es antigua, dice que el agua nació en el universo cuando el oxígeno creado en las estrellas se unió al hidrógeno, que es la materia más vieja del cosmos. ¿No? Cuando habla del cosmos se refiere al espacio infinito, ¿no? Y cuando se da ciertas condiciones de temperatura y presión, se juntan un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y forman una molécula de agua, que los químicos lo representan así, mediante esta fórmula. Ustedes siempre habrán visto esta fórmula H2O. ¿Qué significa? Escuchen, porque es una pregunta que está en su práctica. El agua está formado por mira, a ver, dos átomos de hidrógeno. H significa hidrógeno. Hidrógeno es un elemento químico. Y uno, acá no hay nada, es un elemento de oxígeno. Perdón, un átomo de oxígeno. Entonces, el agua químicamente tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Y qué es un átomo? Un átomo es la mínima cantidad de materia. ¿Y qué cosa es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Todo lo que ustedes pueden o que ven que ocupa un lugar en el espacio se llama materia. Por ejemplo, ustedes a la vista tienen una pared, es materia, una mesa es materia. El aire también, ustedes no lo podrán ver, pero sí ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, el gas, ustedes no lo ven, pero el gas, ustedes lo ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio se llama materia. La mínima porción de materia se llama átomo. Entonces, el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Listo, ¿no? Entonces, esta es su fórmula química. ¿Ya? A ver, Juan David, ¿por qué no está tu cámara encendida? Yael, Fabricio, Jimena, sus cámaras, por favor, tienen que estar encendidas. ¿Ya? O yo puedo preguntar. A ver, Juan David, ¿cuántos átomos de hidrógenos tiene el agua? Juan David. Juan David. ¿Cuántos átomos de hidrógenos tiene el agua? Juan David. ¿No me escuchas? Juan David, ¿no me escuchas? ¿O no me escuchan? A ver, Lian. ¿Si me escuchas, Lian? Sí, A ver, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene el agua? ¿Escucho? Dos. ¿Cuántos? Dos. Dos, pues dos. Dos.
Y Jacob, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Jacob, de oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? ¿Escucho? Jacob, ¿estás? Jacob, está, ¿no? Ahí está, Jacob. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene el agua? ¿Dos? No, uno. Mira, ves que ustedes, yo lo estoy explicando y ustedes no están atentos. Acá dice, ve, en ciertas condiciones de temperatura y presión, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno se unen para formar una molécula de agua. Entonces, el agua tiene dos átomos de hidrógeno, ¿no? Su símbolo del hidrógeno es así. En vez de decir oxígeno, nosotros decimos así, hidro H, ¿ya? Así, así, ¿ya? ¿Ya? H significa hidrógeno, sino que acá está en su fórmula química. Hidrógeno. Y así se, hidrógeno. ¿No? En química siempre se utilizan fórmulas, ¿no? Y O, la letra O, es oxígeno. 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 Entonces, el agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces ya saben, a ver, Yaela, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene el agua? Profesor, ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene el agua? dos. Dos. Uno, ¿Cuántos de oxígeno? De oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? dos. No, uno. Uno, Uno. Por eso que la fórmula del agua, ustedes van a ver en cualquier sitio, la fórmula del agua es así. Dicen, a veces uno dice, dame H2O, dice. A veces no sabe qué, pero es H, acá dos abajito, significa dos átomos de hidrógeno y, la letra O significa un átomo de oxígeno. De oxígeno. ¿Ya? Así, de oxígeno. Entonces acá debe haber uno, pero no se coloca, ¿no? Por eso es que es así, ¿no? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ya? Esa es la fórmula del agua. Acuérdense, la fórmula del agua es H2O, que significa dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Listo, entonces ustedes ya saben cómo apareció el agua y también saben, ¿no? Cómo se compone. Pasemos a otro punto. Ahora vamos a ver, vamos a conocer un poquito más del agua. El agua es muy abundante en la naturaleza. Sin agua no podría existir vida en la tierra. ¿Por qué? Porque las plantas, los animales y el hombre necesitan agua para poder vivir. Ustedes imagínense sin agua. Sin agua ustedes no podrían preparar sus alimentos. Sin agua ustedes no podrían, por ejemplo, bañarse. Sin agua, sus plantas de sus casas, sus jardines estarían resecos, ¿no?
Entonces, el agua es un recurso natural. ¿Por qué natural? Porque se encuentra en la naturaleza. Ocupa las 3/4 partes de nuestro planeta. ¿Qué quiere decir? Que nuestro planeta está cubierto de mucha agua, ¿no? Mucha agua. Y eso hace o permite que la vida de todos los seres vivos. Eso es lo que permite. Y como lo dije antes, acá está formada por dos partículas. Los átomos son partículas, porque son pequeños, lo más chiquito de la materia, ¿no? Dos partículas de oxígeno y una de hidrógeno, ¿no? Acá estamos formados por dos partículas, son dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿ya? Las dos partículas de hidrógenos y una de oxígeno. Acá está al revés, no me he dado cuenta. Ya, el agua se presenta, y también ustedes saben que el agua se presenta en 3 estados naturales, ¿ya? Sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Ya saben, la fórmula es H2O. Ahora, ¿qué características tiene el agua? Ustedes cuando van al mar, ustedes de repente van a decir, el agua es de color azul. No, es un reflejo que es, pero el agua sí, el agua potable que uno toma, tiene las siguientes características. No tiene olor. Quiere decir que es incolora. No tiene olor. Significa que es inoloro. No tiene sabor, que es insípida. Y no tiene forma definida. ¿Qué significa? El agua no tiene forma, por si acaso. El agua solamente toma la forma donde tú lo pongas. Si lo pones en una taza, va a tomar la forma de ese recipiente. Lo pones en un balde, forma la base de, forma o adopta esa forma. Lo pones en una olla, adopta esa forma. Lo pones en una tetera, adopta esa forma. Lo pones en una botella, adopta esa forma. Pero así, por así, tú lo dejas lo tiras, por ejemplo, no tiene forma. Por eso dice, no tiene forma definida. Y los estados es líquido. El agua nosotros lo podemos encontrar en 3 estados, líquido, sólido y gaseoso. Y también sabemos que el agua tiene peso y tiene volumen, ¿ya? Tiene peso y tiene volumen. Listo. Entonces ya sabemos las características del agua y también cómo es el agua, o sea, cómo se presenta, ¿no? Esto de los estados lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle. Listo. Entonces, están entendiendo, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Y después voy a preguntar, ¿ah? Ahora, ¿cómo está distribuida el agua en todo el planeta? Ya lo dije más atrás, ¿no? El agua es un líquido sin color e insípido. ¿Qué es insípido era? Que no tiene... atrás lo pusimos. ¿Qué significaba insípido? Pues ya se han olvidado ya. Que cubre acerca del 71% de la Tierra. Entonces, ¿qué significa 71%? O sea, el todo significa 100, ¿no? Entonces, casi toda la Tierra está cubierta de agua. El 71% de la Tierra está cubierta de agua. El 97% del agua en la Tierra es agua salada y el otro 3% es agua dulce. Entonces, podemos decir que hay más agua salada que agua dulce. Ahora, la mayoría del agua salada se encuentra congelada, tanto en los polos nortes como en el polo sur. ¿Ya? Y de esta parte, otra pequeña parte está en los ríos, en las corrientes, en los lagos, ¿no? En toda esa parte. Todo eso se le llama agua dulce, ¿no? Y de esas vertientes, o sea, de esos ríos, de esas corrientes, de esos lagos,
se saca el agua para convertirla en agua potable, o sea, agua que nosotros podemos tomar. Listo, ¿no? Entonces, hasta ahí, más o menos, una parte de lo que es el agua. Entonces, a ver, nuevamente voy a preguntar, a ver, ¿quién está por ahí? A ver, Yaela, nuevamente, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene el agua? 2. 2. A ver, Piero, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene el agua, Piero? ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene el agua, Piero? Ahorita, profe, ahorita, pero. Sí, ahí no está. Acá no está, no está mirando la pantalla. En antes yo le dije. Yo les dije antes. A ver, Jacob, ¿cuántos? 3, profe, 1, 3. profesor. 1. 1. 1. A ver. A ver, en la Tierra, ¿hay más agua dulce o más agua salada? Más agua salada. Más agua salada. Salada. ¿Por qué? Porque por los mares, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje, o sea, de agua hay en la Tierra? El 95. 71. 71% es de agua. Ahora, de esa agua, ¿qué porcentaje es agua salada? 70. No. 97. 7%, ¿no? Y la diferencia, o sea, el 3% es agua dulce. Ahora, el agua congelada que está en el polo norte, en el polo sur, ¿qué es agua dulce o agua salada? ¿Es dulce? ¿Agua salada? Ah, no, es agua dulce. El agua Es agua dulce. Yo dulce. dije dulce. ¿Ves? Acá dice, mira acá, mira, la mayor parte del agua dulce es congelada en el polo norte y polo sur. O sea, esos hielos que ustedes ven a veces en las películas o algún documental que ustedes hayan visto, esa agua, ese es agua dulce, no es agua salada. Solo el agua que está en los mares es agua salada, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. Vamos a seguir avanzando. Estamos viendo varios puntos del agua, ¿no? Cómo se compone, cómo se distribuye. Ahora, acá también nuevamente vamos a descomponer. Entonces acá podemos colocar el agua. Dice, ¿está compuesta de qué? ¿Qué elementos son? De oxígeno. Ya, vamos a poner hidrógeno. Empezamos con hidrógeno. De hidrógeno. Así se escribe. Hidro viene de agua, por eso hidro. Y por eso el nombre de hidrógeno. Ya, ese es uno de ellos, un elemento. El agua está compuesto de hidrógeno y el otro era oxígeno. Oxígeno. Falta. Es con X, es oxígeno. Estos son, se le llama elementos químicos, ¿no? Entonces, el agua está compuesto de hidrógeno y oxígeno. La razón que llamaremos así H2O, pero el 2 siempre va más abajito. Pues es una fórmula química, ¿no? Es una fórmula química. Es una fórmula química. Como cuando es una fórmula química se escribe así, ¿no? Así, H, o sea, hidrógeno. ¿Cuántos átomos? 2.
Oxígenos, ¿cuántos átomos? 1. Igual como en las fórmulas, en las potencias, cuando no hay nada, significa que es 1. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? H2O, ¿no? Y ahí está. Y, por ejemplo, acá una curiosidad, en una gota de agua hay trillones de moléculas que no están sólidamente unidas entre sí. Cuando el agua fluye, las moléculas se deslizan unas sobre otras. Por ello, el agua líquida no tiene una forma definida, ¿no? En otras palabras, lo más chiquito de la materia, como se encima uno de otro, así, no le permite dar forma, ¿no? No es como, por ejemplo, otros elementos que sí se cohesionan, o sea, es como que se juntan y ya tienen una forma. En cambio acá no, el agua no. No puede, por eso es que el agua no tiene forma. Recuerden eso. Continuamos entonces. Entonces hemos visto ya nuevamente, repitiendo lo que les dije al principio, el agua está compuesto de hidrógeno y oxígeno. La razón que llamamos H2O es que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Estoy que repito eso bastante porque esas preguntas, hay una o dos preguntas en la práctica de hoy relacionado con esto. ¿Ya? Así que vayan bien. Ya saben, si ustedes ven una H sola significa hidrógeno y una O significa oxígeno. Ya ustedes el otro año, el otro bimestre, bueno, el otro año, ustedes ya se les va a enseñar un poquito de química. Ahí ya les vamos a mostrar esto, ¿no? Ya, entonces, continuamos. Sí. Ahora también, ¿cómo es que el agua tiene un ciclo que se llama, ¿no? El agua, ¿no? El agua en sí se recicla. El agua es que va dando vueltas, y por eso es que el agua nunca se acaba. Nunca se acaba. Esperemos que nunca se acabe, porque si el agua la contaminamos, no valoramos el agua, entonces sí, no vamos a quedar sin agua. No ahorita, pero sí acá unos cuantos milloncitos de años, ¿no? Puede ser que en un momento el agua ya no nos quedamos sin agua, pero ahorita no, todavía tenemos agua para rato, pero igual hay que cuidarla porque si no los futuros habitantes del planeta no van a tener agua. Así como en las películas que ustedes ven, van a tener que salir, abandonar el planeta y buscar otro planeta donde encuentren agua. ¿No? Entonces, la cantidad de agua en el planeta no cambia, ¿no? Solamente circula, ¿ya? Y se va conservando, ¿no? O sea, va circulando, circula, o sea, se va transformando, ¿no? Y luego otra vez regresa a sus estados, ¿no? Es como algo que se recicla, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes reciclan un plástico, ese plástico ustedes lo reciclan, ese plástico otra vez lo usan, otra vez se recicla, lo usan y se recicla. O sea, ese es el fin de algunos artículos que se reciclan, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, acá solamente y acá vemos el ciclo, ¿no? Es así, mira, ve. ¿Cómo es el ciclo del agua? Después lo vamos a repetir nuevamente. Ya, quiero que usted aprendan bien porque yo les voy a preguntar en la hora de regreso en la hora de regreso de clases, cómo es que el agua, cuál es el ciclo del agua. Mira, ve, el agua, ¿qué pasa? Mira, acá está el sol, calienta el agua de qué? De los mares, el agua de los ríos, el agua de los lagos lo calienta, ¿ves? Acá está, lo calienta. Como esto lo calienta, el agua se evapora.
sea, el aire se enfría y el vapor se convierte en agua líquida y forma pequeñas gotitas que se mantiene en la atmósfera y forman las nubes. Entonces, mira, a partir de que se recalienta el agua, se sale vapor. Ese vapor hay como gotitas en el aire. Esas gotitas se toman forma y eso es lo que conocemos como las nubes. Las nubes luego, por el aire, son llevadas a la parte de la tierra, ¿no? Donde hay montañas, donde hay ciudades. Y luego, ¿qué pasa? Otra vez por el sol, ¿no? El agua, no solamente por el sol, sino por diversos motivos, el agua cae nuevamente a la tierra. Pero ¿cómo cae? Cae en forma de lluvia, ustedes lo conocen, en forma de nieve, también cae, puede caer en forma de granizo. Granizos son como unas bolas de hielo y se vuelve nuevamente, forma como se descongela, ¿no? Y va a formar riachuelitos, ¿no? Y esos riachuelos, o nuevamente regresa a esos riachuelos, a los ríos, y los ríos mayormente otra vez desembocan en el mar. ¿Ves? Toda esa vuelta olímpica que dio. El sol, el agua del mar se convierte en nubes, las nubes viajan a la parte terrestre, ahí ¿qué pasa? Nuevamente se convierten en lluvia, granizo, nieve, caen a la tierra y nuevamente llegan al mar, ¿no? Esto se llama, por eso ciclo que nunca termina, ¿no? Es un ciclo que se hace así, ¿no? Listo, entonces nosotros vamos a regresar y 5 minutos y continuamos con la clase, ¿ya? En 3 minutos, profesor. 5 minutos, ya. Listo. Ya, en antes hemos estado viendo nosotros el ciclo del agua. A ver, ¿quién me explica? A ver, un voluntario que me explique el ciclo del agua. Un voluntario que me explique cuál es el ciclo del agua. A ver, Juan David, entonces voy a preguntar. A ver, Juan David, ¿cómo es el ciclo del agua? Sí, sí, profesor. Ya, ¿cómo es el ciclo del agua? A ver, explícame. Vayan practicando porque tú, por ejemplo, Juan David, y varios de los que están bajos en mi curso, tanto en matemática como en CTA, van a dar exposiciones con el fin de que en vez de ir a vacacionar van a hacer exposiciones, trabajos extras para que sus notas no bajen, ¿ya? A ver, por eso yo quiero, vayan practicando cómo van a exponer. A ver, por ejemplo, Juan David, explícame cómo es el ciclo del agua. A ver, por ejemplo, yo voy a exponer, ¿eh? Voy a exponer el ciclo del agua, ¿ya? Pero atienda, yo quiero que atienda porque cada uno de ustedes cada uno de ustedes va a exponerme esta partecita, a ver, como un entrenamiento, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos, y entonces el ciclo de agua, ¿no? Entonces el ciclo de agua, del ciclo del agua, es un proceso, ¿no? Que consiste en que el agua se va, digamos, se está transformando, ¿no? O sea, el agua como que se recicla, o sea, el agua nunca acaba,
¿no? ¿Y circulación? Entonces, nunca acaba. Entonces, por eso se llama ciclo. Este es el ciclo del agua. Voy a explicarle. El sol calienta el agua de los mares, el agua de los ríos, el agua de los lagos, por decir. Entonces, al calentarse, produce vapor. Ese vapor, ¿no? En el espacio se convierte, es como que quedan gotitas de agua flotando, y esas gotitas que se flotan ahí forman las nubes. ¿Ves? Forman las nubes. Estas nubes, por acción de los vientos, son llevados a la parte terrestre. Entonces, pum, 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 viajan las nubes, ¿no? Y otra vez, ya sea por la presión atmosférica, por diversos factores, por el mismo calor, entonces esas nubes forman o se precipitan a la Tierra. ¿En qué forma? En forma de lluvia. En forma de lluvia, ¿no? En forma de granizo, ¿no? O en forma de nieve, ¿no? La nieve, ustedes ya saben, son como unos algodoncitos que se van desprendiendo y caen. O son como unas pelotas de hielo que es el granizo, caen. Pero cuando caen a la tierra, otra vez se convierten en agua líquida. Agua líquida. Entonces, esta agua otra vez se deposita en los ríos o en los lagos, o por los mismos ríos llega otra vez a los mares, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de los ríos siempre llegan a los mares. Por ejemplo, el río Rímac, ¿no? Llega al Océano Pacífico, ¿no? Es la vertiente. Casi todos los ríos de la costa desembocan en el mar. Todos, totalidad. Por ejemplo, los ríos que están los ríos que están en la sierra, por ejemplo, esos desembocan o se van hacia la costa, o de ahí provienen los ríos, ¿no? Los ríos de la costa se forman de ahí, ¿no? O sea, los nevados de la sierra, de la cordillera de los Andes, ahí un lado se va a la costa y otro lado se va a la selva. Entonces, los ríos de la selva, todos ellos van a depositar sus aguas en el río más grande, que es el río Amazonas. Y ese río Amazonas desemboca en otro océano, que es el océano Atlántico. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo del agua. Entonces, en resumen, el sol calienta el mar, cuando el sol calienta el mar, al calentar el mar se forma vapor, esos vapores forman nubes, las nubes por el viento viajan a la zona terrestre, otra vez ahí se precipita, o sea, cae a la parte de superficie terrestre en forma de lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve, y otra vez se forman riachuelos que van otra vez a los ríos o a los lagos, y esos ríos desembocan otra vez en el mar y otra vez se cumple el ciclo, ¿no? Ese es el ciclo que se forma. A ver, ¿alguien que me puede explicar con sus propias palabras? A ver, voy a preguntar, a todos voy a preguntar, ¿eh? Así que ya, a ver, empiezo con Jimena. A ver, explícame el ciclo del agua, Jimena. Luego se prepara Lian. A ver, ¿cómo es el ciclo del El agua? ciclo del agua, eh, el agua cambia de estado y cumple un ciclo. El sol se calienta el agua de mares, Ya. lagos y ríos. Esta se evapora Ya, pero y pasa a la no me atmósfera. leas lo que está ahí. Explícame tú, explícame. No me leas. O sea, yo no estoy leyendo, ¿no? Yo no he leído antes. O sea, no me lean. A ver, ustedes me están leyendo, ¿no? Vale, sí, pues. No me lean. A ver, voy a tapar esto porque ustedes me están leyendo.
Ah, no me lean. Ya, vamos. Ahora sí. Explíquenme el ciclo del agua. A ver. El sol calienta los mares, esto se evapora y se hace una nube. Ya. Después la nube se vuelve a ser líquida y cae como gotitas provocando la lluvia. ¿Qué más? Falta la última parte, ya. Otra vez se precipita en forma de lluvia, no solamente en lluvia, sino en forma de granizo Granizo. y nieve. Y otra vez se convierte en agua Agua. líquida. Y otra vez desemboca en el mar. Mar. Y otra vez se cumple el ciclo. A ver, Lian, a ver, gracias. A ver, Lian, explícame el ciclo del agua. A ver, Lian. Ya. Ya, estoy evaluando, ¿ah? Ahorita estoy poniendo notas, por si acaso. A ver. El agua cambia Ya, de pero prende tu estado. cámara, tienes tu cámara prendida, pues, tu cámara prendida. Quiero verte. El agua cambia de estado y Ya. ¿Qué pasa? Ya, el sol calienta el mar. Ya, ¿qué calienta pasa el mar luego? y el mar bota vapor Ya. ¿Y qué se forma? y forma nubes y ahí Ya, ¿qué pasa con las nubes? Después. las nubes Ahí está la flechita. ¿A dónde van las nubes? van a los cerros, Ya, a los cerros. Ya. ¿Qué pasa con los ahí? llueve, Llueve, ya. ¿Qué? ¿Solamente llueve? Por ejemplo, llueve, también puede caer granitos, granizo o nieve, nieve. Ya, ya. ¿Qué pasa con ese granizo, lluvia? ¿Qué pasa con esa? la lluvia, Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Ya. se va al mar, No, pero de frente no se va al mar, sino cae en la tierra, forma riachuelos, o nuevamente va a los ríos, y esos ríos desembocan nuevamente ¿en dónde? ¿dónde va al mar? En el mar, ¿no? Y otra vez empieza el ciclo, ya. Cada vez lo tienen que hacer mejor, ¿ah? A ver, tú, Jacob, explícame el ciclo del agua. Jacob, Jacob, ¿no me estás escuchando, cara? Ya, explícame el ciclo del agua. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Porque te veo medio triste. ¿Qué pasa, Jacob? ¿Ah? No, profesor, nada. ¿Cómo? Nada. Ah, ya, entonces explícame, pues, te veo triste. Ponte alegre, alegría, alegría. ¿Ya? ¿Cómo es el ciclo del agua? El sol calienta, ¿qué calienta? Calienta el agua ¿Ya? ¿Qué se forma? y después se evapora. ¿Ya? ¿Qué forma? ¿Qué forma? Una nube. Nubes, ¿ya? ¿Qué pasa con las nubes? Se va a la montaña. ¿Ya? ¿Qué más? Llueve. ¿Ya? ¿Qué pasa con las nubes que van allá a las Llueve. montañas, a las ciudades? ¿Qué Llueve. pasa? ¿En qué se convierten Llueve. después? En hielo, digo en granizo. En lluvia, nieve, granizo. ¿Y ahí qué pasa con esa nieve, granizo? Se van al mar. Van al mar, Van ¿no? cayendo, van Vale. cayendo y van al mar. Y luego al mar. ¿Ya ves? Así, ya. A ver, ya está Lian, Jacob, ya está. A ver, Piero. Piero. Mi Piero. profe, A ver, explícame el ciclo del agua. ¿Ya? ¿Estás? Piero, ¿estás? A ver, quiero ver si han estado atentos a la clase.
Ya, explícame cómo es el ciclo del profe. agua. El sol, ¿Ya? sol pasa al agua y se evapora y se transforma en Ya, pero nube. ¿y Después por qué se pasa evapora el a la agua? ¿Por qué, montaña. escucha, ¿por qué se evapora el agua? ¿Por qué? Ah, No, primero pasa el agua. no, pero mira, ve, acá está el sol, señala el mar, y luego acá está el vaporcito ya. Entonces, ¿por qué el mar se calentó? ¿A raíz de qué? ¿Qué hizo? ¿Quién? El sol. El sol, ¿no? El sol. El sol calentó el mar, se formó Sol vapores. ¿Qué más? Luego de los vapores, ¿qué se formó? calienta el agua. No, ya, se calentó el agua, ya formó Una nube. vapores. Después pasa a ¿Qué la formó? ¿Estos blancos qué cosas son? ¿Qué se formó? Nubes. bolita que se transforma en Ya, no, nubes. nubes, pero nubes, ya. Ya. Y esas nubes, por acción del viento, viajan a la parte A la terrestre. montaña. Ya, A la terrestre montaña. ya, de ahí, ¿qué Y pasa otra bota, vez? y bota lluvia. Lluvia, ya. ¿Y qué pasa con esa lluvia? Migra. Ya, Bota nieve, migra y se transforma en líquido de agua y pasa Ya. al mar. exacto, ¿ya ves? Es Ya. fácil. Después regreso con Piero, con Fran. Juan David, prende tu cámara. Juan David, Fran. ya. Juan David. El que no me Sí, contesta, profesor. ya, a ver, prende tu cámara. Ya, a ver, ciclo en el agua. Explícame cómo es el ciclo del agua. Profesor, después por yo. Sí, después voy a regresar contigo, no te preocupes. No me he olvidado de ti, voy a regresar. Ya, a ver, Juan David, Sí, profesor. ya, explícame. Hace rato que estoy preguntando. Tú ya debes ya decirme de una vez. ¿Cuál es el ciclo del agua? El sol calienta el agua, ¿Ya? del agua a las nubes. Vamos, tú puedes. Ahí está el gráfico, ve, ahí está el gráfico. Con el gráfico, explica. Ahí está con las flechitas, todo todavía para que te ayudes. ¿Mm? Ya, después regreso contigo. A ver. Ahora sí, Fran, a ver, Fran. Profesor, Ya, ahora tú, entonces, tú. el sol calienta el agua y cuando el sol calienta el agua crea un vapor que se va para el cielo, que se llama las nubes. Y las nubes se van para la tierra. Y después las nubes empiezan a llover. Y mientras que llueve, en las montañas están lloviendo y están cayendo el agua. Y el agua pasa para el agua. No, ¿para dónde regresa? Para el mar nuevamente. Para el mar. Para el mar. Y otra vez Por el empieza el ciclo. Ya, muy bien. A ver, ahora sí, Palma, ¿estás escuchando, no? Mira, ¿estás escuchando? O debo rezar contigo, ¿ah? Sí, profesor. A ver, Yaela. A ver, explícame. Yaela. Explícame, tú. Profesor, Ya, explícame el ciclo del agua. el agua se calienta. Pero no me cortes, tu micro lo estás apagando. No lo apagues. Espérame, profesor. El agua se calienta, después se vuelve lluvia, ¿Lluvia? granizo. ¿No?
Se evapora, ¿Ya? ¿Qué forma? después se vuelve lluvia. No, todavía no. ¿La lluvia de dónde cae la lluvia? El agua de la lluvia, ¿de dónde cae? La nube Ah, pero o sea, de esos vapores van a formar recién las nubes. Mire el gráfico, Después ya- ayúdate del gráfico. Ahí está el gráfico, ve. se calienta, se evapora, se forma la nube, la lluvia, el granizo, la nieve y otra vez vuelve a ser agua. Exactamente, ya ves, ya. Más o menos, ¿sabes? Más conciso, así es. Ya, ya él, ya él, ya él, ya él, ya él, ya él no quiere contestar. Faltaría otra vez Palma. A ver, Palma, Fabricio, tú hasta ahora. Sí, profesor. Ya, ahora sí, ¿estás listo? Eso creo, profesor. Ya, a ver, explícame. Explícame, así como cuentas un chisme, una novela, un partido de fútbol, cuéntame cómo es el ciclo del agua, tú. Claro, así es. Tus El propias agua se palabras. calienta Ya, y se evapora y se vuelve una nube. sigue. Luego se convierte en otra nube y de ahí empieza a llover lluvia, granizo y que forman agua y también la nieve. ya. ¿Y a dónde va nuevamente esa agua? Es agua y va y de regreso al mar. Exacto, ya ves. Fácil o no fácil, ¿ves? Todos han expuesto muy bien. Ya ves, así es. Así deben exponer todos ustedes, sin miedo. Y no acostumbrarse a leer. Ya ves, no han leído nada, solamente han estado explicando con sus propias palabras. Así debe ser. Una exposición no se lee, no se está ahí leyendo. Se lee sí un poquito para no, cositas que a veces uno se olvida, pero traten ustedes siempre de no, ya como ustedes ya lo saben, lo van haciendo así. Ya, entonces vamos a continuar. Ya ven, muy bien. Así tienen que participar todos. Listo, ahora vamos a ver la importancia del agua, ¿no? ¿Por qué es importante el agua? ¿Por qué? Porque con el agua las plantas van a necesitarlas. ¿Por qué? Porque sin el agua las plantas necesitan, ni siquiera van a nacer si no hay agua. Porque ustedes, por ejemplo, ustedes si tienen un jardincito, su plantita, si no le echan agua a su planta, Como el entonces, girasol y que gira el sol. claro, se mueren sus plantitas. Si ustedes no le echan agüita a sus plantas, las plantas se mueren. ¿Sí o no? Hagan la prueba, alimenten su planta, tengan ahí su plantita en su jardín, échenle agua un tiempo. Luego no le echen agua. La planta se muere porque necesita de agua. Ustedes saben, y hemos visto cuando hemos hecho la fotosíntesis, cuando hemos hablado de las plantas, hemos visto que las plantas extraen su alimento, sus nutrientes del agua, ¿no? El agua más los nutrientes que encuentran en la tierra, todo eso, ¿no? Van a formar, ¿se acuerdan? La savia bruta, de ahí se va a elaborar la savia elaborada, que le va a servir de alimento para la planta. Pero en todo ese proceso tiene que haber agua. Imagínense, si no hay agua, entonces la planta no puede producir sus alimentos y entonces la planta va a morir. De igual manera, los animales también necesitan agua para sobrevivir. Si no tienen agua, no pueden sobrevivir, ¿no? Ustedes pueden ver a veces documentales, por ejemplo, ustedes vean algunos documentales donde cuando hay sequía. ¿Qué es sequía? Cuando no hay agua. Por ejemplo, en algunos momentos, en algunos países de África,
Por ejemplo, los ríos se secan. Entonces, como los ríos se secan, los animales salvajes no tienen no tienen agua para beber. Entonces los animales, gran cantidad de animales se mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen agua. Pueden tener los bosques llenos de plantas, pero igualito, si no tienen agua, igualito se mueren, pues, ¿no? Luego, ¿qué más importa? Entonces hay plantas y animales que viven en el agua. Imagínense, por ejemplo, que se sequen los ríos. ¿Dónde van a vivir los animales que viven en esos ríos? Por ejemplo, a los peces que viven ahí mueren también, porque es su hábitat, ese es el lugar donde ellos viven. Luego nosotros mismos, si no bebemos, necesitamos agua, necesitamos hidratarnos, ¿no? Ustedes saben, a veces cuando escuchan una persona está deshidratada, es porque no tiene agua, no ha bebido suficiente agua. Y también necesitamos el agua para nuestro aseo personal. Necesitamos agua para asearnos, para todo eso. Y también el agua se utiliza como un recurso, ¿para qué? Para generar energía eléctrica. O sea, con el agua, por ejemplo, el agua de los ríos, por ejemplo, la electricidad que llega acá a Lima, es a través del río Rímac, ¿no? El río Rímac, con la fuerza de sus aguas, hace que genere energía. O sea, eso es una de las... esa fuerza que genera el agua del río Rímac, por ejemplo, hace o genera la energía eléctrica, ¿no? Y también el agua sirve ¿para qué? Para transportarnos, ¿no? Por ejemplo, en los ríos de la selva, que no hay carreteras, la gente se transporta por medio de balsas, por medio de lanchas en los ríos, ¿no? Y también en el mar, ¿no? Por ejemplo, los transportes de esos containers, o sea, esos donde traen mercadería de diferentes países, lo hacen a través de buques inmensos que se transportan por el mar. Los combustibles, como el petróleo, por ejemplo, también se transporta por el mar, ¿no? Todo eso es muy importante, ¿no? Por eso es muy importante el agua. Es muy importante no perder ese regalo de la naturaleza, ese regalo que nos da la naturaleza, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí le voy a dejar el resto de tiempo que queda, 8 minutos, para que ustedes puedan realizar por favor, no se dejen desaprobar, no se dejen ustedes desaprobar el curso, realicen sus prácticas. Ah, una cosa, solamente hoy hay una práctica de matemática y la práctica de CTA. ¿Ya? La práctica de CTA y la práctica de matemática. Las prácticas de círculo las vamos a realizar nosotros, es pruebas escritas, ya no va a ser por plataforma. La otra semana empezamos con las pruebas escritas de círculo. Y siempre con lo anterior. Por ejemplo, en la de círculo vamos a hacer nosotros, por ejemplo, las pirámides numéricas, ese tema lo vamos a hacer una prueba escrita el próximo jueves. ¿Ya? Así que vayan practicando lo que son pirámides. De ese punto yo les voy a tomar Pero ya no va a haber práctica de círculo. De círculo no van a encontrar práctica activada, ¿ya? De matemáticas sí y de CTA sí. Pero de círculo no. La vamos a hacer el mismo día, el otro jueves que pase, ahí vamos a realizar nuestra práctica de círculo. Y así vamos a tener, nos alcanza para hacer unas 8 prácticas de círculo. Yo ya les digo el tema, pero ya les estoy diciendo el tema. Pirámides numéricas, lo que hemos hecho ayer. Ese tema es que le voy a preguntar. 4 preguntas me la tienen que hacer así, o sea, me la tienen que realizar al momento. No es para un día, ni para otro día, no. Sino ustedes ya ese día
vienen preparados con su hoja, todo, y me envían el resultado al instante. O sea, por decir, terminan, ya acá está. Es como un examen como un examen bimestral, ¿no? La diferencia es que me lo tienen que entregar al instante, ¿no? No es para más tarde, ni para la noche, ni para otro día, o que no puedo hacerlo porque no tengo el teléfono de mi mamá, de mi papá, no sé. Si ustedes tienen celular, tienen que buscar la forma de, todos los jueves va a haber la prueba, todos los jueves, como ahí tenemos tiempo. Esta semana no he podido hacerlo, ¿por qué? Porque, bueno, yo falté por motivo de salud, falté un día, y no, si no hubiéramos tenido un día libre para hacer esta práctica. Entonces, el próximo jueves vamos a empezar con estas prácticas de círculo que no van a ser por plataforma, van a ser así escritas. Yo les envío al grupo y ustedes me resuelven, terminan, me envían el resultado de sus respuestas. ¿Ya? Ya vayan estudiando, va a ser pirámides numéricas. Así que ya saben, hasta saben el tema que les voy a tomar. O sea, la otra semana yo hago otro tema, pero ese tema va a ir en matemática, pero no lo voy a poner en círculo. Círculo voy a poner siempre una anterior, o sea, de la semana anterior, para que ustedes tengan tiempo para practicar. ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor, de realizar sus prácticas. No, por favor, Yaela, Juan David. ¿Quién más no hace prácticas? Yael, Fabricio. No dejen, porque ahora no va a haber. Ustedes no hacen las prácticas hoy, otro día ya no se va a abrir ya, porque ya no hay otro bimestre, o sea que ya no hay más tiempo. Nosotros los profesores tenemos solamente hasta, nuestro contrato acaba hasta cierta fecha, después la nota que vemos que ustedes hacen, esa nota le vamos a poner, ya no va a haber chance para más. Así que no es como a veces realizamos otra práctica o damos una fecha más para que ustedes realicen la práctica. Ya no va a haber tiempo para eso, porque el mes de diciembre se acaba rapidito. Así que, por favor, realicen sus prácticas, ¿ya? Realicen sus prácticas sin falta. Realicen sus prácticas, no. Profesor, las tareas de matemáticas se voy a mandar mañana, ¿ya? Ya, y sus tareas también, me han dicho para las tareas. Ustedes solamente, siempre digo, el mes pasado, el que me entregó tareas completas, Jacob, Piero y Frank. El resto no me entregó tareas completas. Profesor, eso lo que le quería decir es que nosotros hicimos las tareas los sábados. Porque hacemos las tareas los sábados porque ya, no importa, yo ya sé que hacen así, no hay problema. Por eso yo las acepto, pero ya pero igual, pero tienen que enviarme. El resto ni siquiera me envían nada, está vacío, ni por plataforma, ni por celular, por nada me envían. Y hay un montón de formas de enviar, pero no lo hacen. Por eso, el día lunes, ahí van a ver, pues, todos aquellos que no han entregado tareas van a encontrar ceros. Los que no han dado prácticas van a encontrar ceros. Por eso que sus notas van a estar bien bajas. El que me ha entregado tareas no va a tener problemas. El que me ha hecho prácticas no va a tener problemas. El problema son con los que no hacen esas cosas, tanto en CTA como en los cursos de matemática. Bien, entonces ahí los dejo, terminan de hacer sus prácticas. No hay otro día, o día tienen hasta las 11, 12 de la noche para hacer todo. Ya, ahí nos quedamos, nos vemos la próxima semana.